Gracias damos al Señor Jesucristo por darnos una nueva oportunidad de reflexionar en su palabra. Gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su cuidado, por su protección. Dios bendiga tu vida y toda tu familia. Gracias damos al Señor por todas sus bendiciones. Y en esta ocasión quiero compartir contigo una faceta de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. El Señor Jesús inicia su ministerio llamando a 4 pescadores a ser parte de sus discípulos. Fueron los primeros 4 que el Señor llamó. No eran perfectos, ni reunían los requisitos religiosos de la época para ser siervos del Señor. De hecho, su región, Galilea, tenía poco nivel de escolaridad. No eran descendientes del sacerdocio ni figuras significativas en su comunidad, pero Jesús los llamó. Algunos cometieron grandes errores, fallaron, pero Jesús continuó su labor en ellos y los usó poderosamente. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesús había advertido a Pedro sobre los últimos momentos antes de ser capturado, cuando le dijo el Señor que lo negaría y que lo negaría 3 veces. Pero Pedro no aceptó aquellas palabras, más bien él confió en sus propias fuerzas. Pero Mateo capítulo 26, versículo 75 nos dice, después de que Pedro negó al Señor, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Es muy importante tener en cuenta que la palabra discípulo se traduce de un término griego que significa aprendiz, uno que aprende para imitar. Por lo tanto, somos llamados a ser discípulos, es decir, somos llamados a seguir las pisadas de Jesús, a imitar el modelo del Señor, a seguir su ejemplo. Y en el llamado de Jesús a Pedro, podemos ver que de acuerdo a los estándares religiosos de aquella época, él no clasificaría. Pero Dios llama lo vil y menospreciado del mundo. Por eso es que toda la gloria es solo del Señor. Dentro de las características de Pedro, encontramos que él era un pescador de Galilea. Era una región al norte de Israel, distante de Jerusalén y rechazada por su mezcla étnica con pueblos cananeos, de poca escolaridad. El temperamento de Pedro era impetuoso, sanguíneo, apresurado, de doble ánimo. De hecho, luego el Señor le cambió el nombre de Simón por Pedro, porque Pedro significa roca. Y vemos que en el momento en que el Señor Jesús lo llama humanamente, no era el discípulo ideal, pero el Señor sí vio el potencial que había en él. Y nuestro Dios, como alfarero divino, tiene el poder de tomar un corazón, de tomar una persona y convertirla en un poderoso instrumento para bendición de muchos. Además, la Biblia nos enseña que Pedro le falló a Jesús por su autosuficiencia, por su orgullo. Pedro fue advertido por el Señor, pero lamentablemente él pensó que era fuerte en sí mismo. Cuando el Señor le dijo, Pedro, me negarás 3 veces, él dijo, en ninguna manera, Señor, daré mi vida por ti. Pero la verdad es que negó al Señor y que cuando Jesús fue capturado, él salió huyendo como los demás. Y por eso es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Primero, si somos fuertes, lo somos en Cristo. Segundo, Satanás no puede tocar a los hijos de Dios sino con permiso del Señor. Tercero, Pedro cae en la presunción, en la autosuficiencia. Él está demasiado seguro de sí mismo. Y la verdad es que nosotros podemos confiar en Dios. En cuarto lugar, vemos que cuando Pedro debía orar en el huerto de Getsemaní, se quedó dormido, nos dice la Biblia.
En quinto lugar, Pedro abandonó a Jesús cuando los soldados romanos llegaron. Luego lo negó 3 veces. Y finalmente Pedro abandonó su servicio al Señor y volvió a la pesca en el mar de Galilea. La verdad es que cualquier maestro se decepcionaría de semejante discípulo, pues al considerar su conducta no clasificaría para el apostolado. Pero resulta que poderoso es Dios para restaurar lo que ha sido dañado. Dios siguió creyendo en el propósito sobre la vida de Pedro. Dios no desecha a sus hijos. Dios no desecha sus planes. Dios no se desentiende de sus hijos. Cada uno de los hijos de Dios es un gran plan celestial. Y el Señor Jesucristo insistirá. Él siempre estará allí para transformar el corazón de cada uno de sus elegidos. Es interesante ver que al final el Señor Jesús, nos dice la Biblia, se apareció a los discípulos y específicamente le habló a Pedro, ministrándolo, restaurándolo y recordándole su llamado. Jesús, a pesar de todo lo ocurrido, no lo desechó ni se olvidó de él. Por el contrario, le recordó la razón de su vida, restauró su llamado, restauró ese propósito de vida en el corazón de Pedro y lo animó a continuar adelante. En ningún momento salieron palabras de la boca de Jesús menospreciando a Pedro. Más bien lo que vemos es que el Señor Jesús lo animó, lo restauró, lo impulsó a seguir adelante en aquel llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo. El Señor, después de resucitar, visitó a sus discípulos, ministró a Pedro. Luego la Biblia nos dice que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y sobre Pedro. Y este hombre se convirtió en un gran apóstol, dirigiendo el avivamiento en Jerusalén. Este hombre escribió la primera y segunda carta de Pedro. Este hombre se convirtió en un instrumento de Dios para miles y miles de personas. Después de que era un hombre de doble ánimo, de que era un hombre autosuficiente, de que era un hombre orgulloso, de que era un hombre que tenía problemas con sus emociones, pero él aprendió a confiar en el Señor. Él reconoció su condición, él aceptó sus errores y reconoció que solamente en Jesucristo el Señor estaba el poder para ser transformado. Y en efecto así fue. Y es maravilloso ver cómo el poder del Espíritu Santo vino sobre él en la fiesta de Pentecostés y se levantó Pedro bajo el poder del Espíritu a predicarle a miles de personas. Es por eso muy importante que reconozcamos nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. La necesidad de ser transformados por el poder de Dios y que también podamos reconocer que necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas maravillosas en ti y Él puede hacerlo. No importa la suma de tus falencias, siempre Jesucristo será más grande. Te invito a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Reconocemos en este momento, Señor, nuestra gran necesidad, la necesidad de tu presencia, de tu obra y de tu poder transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, transformando nuestro carácter, nuestro temperamento. Ayúdanos, Dios mío, a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Ayúdanos a desarrollar un corazón manso y humilde delante de ti. Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Amado Señor Jesucristo, en tus manos encomendamos nuestro corazón. Sánalo. Derrama sobre él tu poder y tu gloria transformándolo. Ayúdanos a convertirnos en instrumentos poderosos en tus manos para bendición de muchos.
En tus manos está nuestra vida. En tus manos está nuestra familia. En tus manos está nuestro futuro, amado Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú sigues transformando corazones y en tus manos está nuestro corazón y nuestra vida. Te damos gracias por hacerlo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima ocasión.